過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺めるために普通だ二人はなってた知りたくないとしすぎてくことから過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたと共に続け信じた私はきっと指先にも良すぎる消えていた自分の未来を指の先のまさに抜けた求めたり君だったけど体だけがよいつでも探してしまえばあの日が二人でも逃してるNuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. La Bruja del Sur. El nombre flotaba en el aire, cargado de poder y un contexto histórico que Jai no podía comprender. Tras presentarse con tanta grandeza, Glenda no esperó respuesta. Simplemente comenzó a elevarse, flotando con gracia en el aire sobre el suelo pulido de la biblioteca. Jai abrió los ojos de par en par al sentir de repente la familiar y extraña sensación de pérdida de gravedad, al darse cuenta de que sus propios pies se habían despegado del suelo. Una fuerza invisible, que emanaba de Glenda, lo levantó con la misma facilidad y naturalidad que ella. Ascendieron rápidamente, no a través del techo abierto, sino directamente a la galería del segundo piso. Jai se dio cuenta, con una escalofriante sensación de discontinuidad, de que no había escaleras ni caminos visibles que condujeran a ese nivel. Se suponía que era inaccesible para los usuarios comunes. No te preocupes, es solo un simple hechizo de levitación, dijo Glenda, al notar su momentánea pérdida de control. Es mucho más rápido que usar esas escaleras. Aterrizaron suavemente cerca del rincón más oscuro del edificio. Al hacerlo, una sección del antiguo revestimiento de madera se disolvió, reemplazada por la silueta de una sencilla y modesta puerta de madera. Glenda se giró. Su cabello morado brillaba bajo la luz ambiental de la biblioteca, con una mirada penetrante. Ahora, chico, antes de que me sigas, quiero dejar esto perfectamente claro. No sé cómo conseguiste esa llama morada, y francamente, no me importa mucho, dijo Glenda, recuperando su voz firme y cálida. Mis condiciones son simples. Te enseñaré magia y seré tu mentora, pero solo en la misma medida en que me ayudes durante mi investigación de Sacred Heart. Eso es lo que llamo la ley del intercambio equivalente. Hizo una pausa, desafiándolo con la mirada. No hay vuelta atrás una vez que cruces esta puerta. ¿Sigues completamente seguro de que quieres tomar este camino? Jai la miró a los ojos. En sus oscuros y profundos ojos color avellana, Glenda no vio a ningún joven. Vio una profunda determinación, fría, simple y llana. No había furia desbordante, solo la absoluta ausencia de miedo y la absoluta certeza de su causa. Jai no necesitó decir nada. Sus ojos fueron todo lo que Glenda necesitó para responder a su pregunta. Muy bien, niña, concedió, con una leve sonrisa intrigada que regresó a sus labios. Abrió la puerta y entró, seguida por Jai. Entró en un mundo que parecía menos una ciudad y más un libro de fantasía hecho realidad. Era una ciudad bulliciosa, pero todo estaba bañado por una luz antinatural e intensa. Se alzaban altas estructuras victorianas, intrincadamente detalladas e increíblemente hermosas, su arquitectura se retorcía y se fundía con elementos naturales como árboles cristalizados y geodas en flor. Personas con elaboradas túnicas ondeantes flotaban por todas partes, moviéndose con naturalidad, como si caminar fuera una carga arcaica. El cielo era la diferencia más notable. Era brillante y alegre, tan intensamente luminoso que parecía casi falso. Pero en lugar de la familiar luz amarilla blanquecina y cálida del sol, lo que Jai vio fue una gigantesca esfera cristalina. Un sol esmeralda, suspendido a una altura antinatural sobre la ciudad, proyectando una luz verde cristalina e impresionante. Es un sol artificial creado con magia elemental, que actúa como nexo y barrera de este lugar. Y además, dijo Glenda. Bienvenidos a la ciudad Esmeralda, anunció Glenda con voz llena de orgullo silencioso. Jai sintió vibrar el colgante cromado en su bolsillo durante un par de segundos. Su débil pulso confirmó la ubicación. Glenda notó el movimiento sin mirar.
Como ya poseen ese colgante cromado, que está conectado al nexo de esta ciudad, no es necesario que pasen por el dudoso registro y la orientación requeridos para los recién llegados a esta ciudad, si se le puede llamar así. Mientras caminaban por las calles flotantes, Jai notó la mezcla de reacciones de los habitantes. Algunos miraban a Glenda con pura admiración, agachando la cabeza en señal de respeto. Otros observaban a Jai, el extraño chico vestido de negro, con miedo manifiesto o intensa curiosidad. Una reacción muy específica. Las 4 flores de lis en forma de cruz de ese colgante son un símbolo del Mago de Oz, que somos nosotros, explicó Glenda mientras caminaban. ¿El Mago de Oz? ¿Ese libro de fantasía? Preguntó Jai, sin perder la ironía. Sí, y como el colgante está imbuido de la magia de uno de los magos, Lavinia, significa que eres un invitado de honor de este lugar, confirmó Glenda. Esa es una de las razones por las que Lavinia se lo dio a tu hermana en primer lugar. Fue una invitación abierta para que lo visitara. Pero esa chica nunca vino. Glenda dijo esto último con una expresión seria y objetiva. Pronto llegaron a lo que Jai supuso que era su casa. Era una morada aparentemente humilde de 3 pisos, construida con piedra oscura cubierta de musgo, relativamente sobria en comparación con los relucientes palacios de cristal que la rodeaban. Glenda lo condujo a través de un pequeño y común recibidor, pasando por una cocina sencilla y hacia una puerta de sótano aparentemente sólida. Glenda simplemente puso la mano en la puerta y la madera brilló, disolviéndose en una cortina de luz púrpura que atravesaron. Llegaron al instante al sótano, pero lo que Jai vio fue nada menos que una maravilla de magia. La habitación en la que se encontraba era simplemente una zona de recepción, pero más allá se extendía un espacio vasto e imposible. El verdadero hogar de Glenda parecía contener su propia geografía interior. Había innumerables salas de laboratorio, llenas de campos de contención relucientes y equipos extraños y vibrantes, salas dedicadas a la botánica, salas dedicadas a la alquimia. Jai perdió la cuenta. Pero la vista más maravillosa de todas era la colosal biblioteca en espiral que servía de corazón al complejo. Los estantes se curvaban hacia arriba, formando un cono de conocimiento que debía de contener miles y miles de volúmenes. Parecía ascender en espiral casi 100 pisos, lo cual no tenía sentido, ya que solo había bajado un piso hasta el sótano. Si ella le hubiera dicho que esta era una de las 7 verdaderas maravillas del mundo sobrenatural, Jai lo habría creído al instante. Glenda, al ver el breve destello de asombro en los ojos de Jai, sonrió con orgullo. Es magia espacial, sobre todo, dijo con la voz llena de satisfacción. Jai la miró fríamente, molesto por su momentánea muestra de asombro. Eres dolorosamente fácil de leer, niña, dijo con suficiencia, conjurando una cómoda silla con respaldo de terciopelo de la nada y sentándose con gracia. Una taza de té humeante se materializó para ella desde una pequeña y brillante puerta espacial conjurada por su mano. Ahora, niña, antes de que te enseñe nada, hablemos de ese intercambio equivalente, dijo Glenda, cruzando las piernas. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa desesperada necesidad de poder? Se inclinó hacia adelante, genuinamente curiosa. No me malinterpretes, sé que aprender magia es casi una tarea natural para los humanos ambiciosos. Pero tú tienes uno de los 13 Longinus. Suelen tener un orgullo inmenso, y no creo que necesites trucos de magia elemental para sobrevivir. Jai permaneció de pie, rígido, con expresión impasible. Ese no es tu problema, dijo Jai con voz monótona. No te pregunto el motivo de tu investigación, ni me importa. Simplemente enséñame magia mientras te ayudo en tu investigación de Sacred Gears. El hermoso rostro de Glenda se ensombreció ligeramente, y una vena se le hinchó sutilmente en la sien. Eres una mocosa insoportable, ¿verdad? Siseó, bajando la voz. ¿Y qué crees que me impide quitarte ese Sacred Gear ahora mismo, atarte y realizar la investigación yo misma? Un aura fría y violácea comenzó a emanar repentinamente de Glenda, llenando la vasta sala con una intensa intención asesina. El aire se volvió denso, cargado con el poder de un ser mucho más allá de todo lo que Jai había enfrentado, incluso ligeramente superior al demonio Berjekel. Pero, contrariamente a su predicción, no había ni una pizca de miedo en los ojos de Jai. No se tensó, no se movió. Simplemente se quedó allí, con sus ojos color avellana fijos en la bruja. Puedes intentarlo, respondió Jai. No era confianza, arrogancia ni orgullo. Era la simple constatación de un hecho. No había viajado desde Rumanía a esta tierra extraña y extraña para derrumbarse ante algo tan superficial como el miedo. Había creado un credo para matar a quienes oprimían a los débiles, y moriría aferrado a esa convicción.
No maldeciría a demonios, ángeles y dioses solo para encogerse de miedo ante otro humano, incluso si ese humano era demostrablemente más fuerte que el demonio que aniquiló a su familia. Glenda lo observaba, con su instinto asesino girando alrededor de su pequeño cuerpo. Entonces, lentamente, el aura púrpura se desvaneció y la severidad de su expresión se suavizó, convirtiéndose en una expresión de irónica diversión. Solo bromeo, chico. Más que nada, se corrigió Glenda, tomando un sorbo elegante de té. Aunque me considero una oportunista, sigo siendo una mujer de honor y principios. Sobre todo en lo que respecta a la hospitalidad en la ciudad Esmeralda. Se levantó de su asiento, se acercó a Jai y le dio una palmadita juguetona en la cabeza. Tranquilízate, chico. Te partirás en dos si sigues así de tenso. Jai se quedó allí de pie, en silencio estoico, asimilando el extraño cambio en su personalidad. Ahora, a los negocios. Puedes usar esta biblioteca libremente como quieras, ya que la magia es fundamentalmente un reino de conocimiento y esfuerzo intelectual, le informó Glenda. Empezó a trazar un horario con un complejo gesto de la mano, proyectando las palabras en una pared cercana. Tendremos una sesión práctica de magia todos los martes y jueves por la noche, y análisis de Sacred Gear y sesiones teóricas todos los miércoles y viernes por la noche. Empezó a caminar hacia una puerta al otro lado de la habitación. Al abrirla, se detuvo y se volvió hacia Jai. Y además, casi lo olvido. Como dije antes, se supone que ese Sacred Gear tuyo lo maneja una conocida mía. Se llama Augusta y es la actual bruja del este. El tono de Glenda volvió a ser serio. Pero no te preocupes. Mientras estés aquí, no podrá localizarte o hacerte daño. Esta ciudad está bajo mi protección, y su magia es formidable. Jai tomó nota de la información. Una bruja rival de la misma estatura que Glenda, que supuso sería igual de fuerte. Disfrútalo, chico. La magia. Glenda desapareció por la puerta, dejando a Jai completamente solo en la imposible biblioteca. Se quedó un momento, absorbiendo la magnitud de la estructura que lo rodeaba, y luego comenzó a subir, atraído por los estantes cónicos y en espiral. La colección era impresionante. Era un archivo caótico y magnífico de lo arcano. Los libros no estaban ordenados alfabéticamente, sino por su naturaleza fundamental. Algunos estantes estaban dedicados a la sintonización elemental, otros a la adjuración avanzada, secciones enteras centradas en la magia conceptual y la geometría etérea. A medida que exploraba más, descubrió algunos libros sobre magia de espíritus, magia de hadas y magia de fantasmas que le interesaban. Se enfrentaría a dioses de muchos fantasmas, incluso si la magia no es aprendible para los humanos, aprender sobre la destreza de su enemigo sería prudente, pensó para sí mismo. Y también estaban los ángeles, los caídos y los demonios. Eso lo comentaría más adelante. Vio grimorios antiguos encuadernados en lo que parecían escamas de dragón, pergaminos escritos en lo que debió haber sido, sedas antiguas y libros de texto modernos que centelleaban con diagramas holográficos de círculos de hechizos. El aire estaba cargado de potencial, la silenciosa promesa de poder esperando ser reclamado. Jai pasó varios minutos caminando, su mente analizando las posibilidades, su calculadora interna haciendo permutaciones. No necesitaba trucos de magia. Necesitaba fundamentos. Necesitaba la fuente. Necesitaba una filosofía de poder que algún día pudiera enfrentarse incluso a Lucifer, pero se dio cuenta de que no tenía los fundamentos correctos sobre los que construirla. Por lo tanto, se detuvo en una estantería de aspecto sencillo. La encuadernación desgastada, el papel amarillento, pero irradiaba una profunda sensación de antigüedad y estabilidad. Su mirada se fijó en el título del libro, escrito en una caligrafía sencilla y elegante que trascendía las barreras del idioma. Magia. Raíces de Merlín Ambrosio. Tomó el libro de la estantería, sorprendentemente ligero, y regresó a la tranquila zona de asientos, recorriendo con la mirada la introducción. Su viaje en busca del conocimiento finalmente había comenzado cuando Jai abrió por primera vez el pesado y desgastado volumen de magia. Raíces, el denso aroma terroso a pergamino antiguo y tinta seca le inundó la nariz. No encontró caos ni el misticismo salvaje e indómito que a menudo emanaba de las páginas de los textos ocultistas. Lo que lo recibió fue orden, un sistema frío, preciso y completamente analítico, que apeló inmediata y profundamente a la esencia analítica de su mente. El libro estaba escrito en un inglés medieval formal, casi arcaico. Su lenguaje era denso y, en ocasiones, extranjero, repleto de ortografías obsoletas y pronunciaciones en mayúsculas. Sin embargo, Jai pudo leerlo con bastante facilidad.
La hermana Andrea, a pesar de su pobreza, se había asegurado de que los niños tuvieran un profundo conocimiento literario, y Jai, con una inclinación natural al estudio, a menudo se veía obligado a estudiar libros que superaban con creces su edad. El idioma era una pequeña barrera que su concentración superó rápidamente. El texto hablaba de la magia no como un milagro otorgado arbitrariamente por dioses o espíritus caprichosos, sino como un sistema de ecuaciones sobrenaturales incrustado directamente en la estructura fundamental del mundo. Postulaba que la existencia misma era una fórmula vasta y compleja. Toda manifestación de magia, todo hechizo, simple o grandioso, seguía una regla de causalidad estricta pero inmutable. Si se invocaba una fuerza en la secuencia lingüística, geométrica y energética adecuada, un fenómeno predecible y específico se manifestaría sin falta. La magia, insistía el texto con la absoluta convicción de su autor, era el acto de comprender esas secuencias preexistentes y dotarlas de una intención refinada y un poder concentrado. Jai hizo una pausa, asimilando la implicación. Este sistema definía la injusticia cósmica que ya había sentido profundamente. Los seres sobrenaturales como demonios, ángeles y dioses ejercían sus habilidades principalmente por instinto, naturaleza y pura fuerza de voluntad o imaginación. Nacían con el código intrínseco ya escrito en su esencia. No calculaban, sino que lo deseaban. Sin embargo, los humanos como él debían calcular símbolos y dibujar círculos mágicos impecables con minuciosa precisión. Además, también necesitaban memorizar conjuros con absoluta precisión. Su poder dependía completamente de la estructura externa, un apoyo necesario para estabilizar las vastas y caóticas fuerzas que pretendían controlar. Es casi impensable lo injusto que es este mundo sobrenatural para los humanos, pensó Jai. La injusticia de la jerarquía cósmica se arraigaba cada vez más en su convicción. Ellos nacen con poder, mientras que los humanos debemos construirlo ladrillo a ladrillo, e incluso así, nuestros muros son significativamente más débiles que ellos. El nombre Merlín Ambrosio aparecía repetidamente en el grimorio, escrito con inconfundible reverencia, a menudo precedido por el epíteto el mago bendecido por las hadas. Este tipo es un narcisista, pensó Jai con un cinismo descarnado que delataba su edad. Títulos autoproclamados por todas partes. Pero bueno, no se le puede culpar. Lo respaldó todo. Mientras Jai devoraba las secciones de trasfondo histórico, se dio cuenta de la colosal magnitud de la contribución de Merlín a la raza humana. Antes de su era, la magia humana era un asunto brutal y autodestructivo. Desde sacrificios rituales de sangre, pactos desesperados con espíritus malignos, hasta la dependencia total de adorar y canalizar la energía diluida, a menudo caprichosa, de sus respectivas deidades. Los magos humanos eran o suplicantes desesperados o practicantes oscuros. No había término medio. La autoproclamada invención de Merlín se denominó la magia humana, un camino al poder que no requería vender el alma ni apelar a un poder superior. Según el libro, la magia humana moderna y estructurada existía gracias a Merlín. Con una mente genial que no nacería hasta 1000 años después, un intelecto incomparable, estudió sistemáticamente el prodigioso, caótico y autorregenerativo poder demoníaco de los demonios y tradujo sus principios subyacentes en fórmulas matemáticas y lingüísticas que los humanos podían usar de forma segura y eficiente. No creó magia de la nada. Más bien, refinó y sistematizó fuerzas sobrenaturales puras, transformándolas en hechizos estructurados, rituales intrincados y círculos mágicos fácilmente reproducibles. Su arte priorizaba la maestría técnica sobre la fuerza bruta y destructiva. Sus enseñanzas detallaban hechizos centrados en la construcción de barreras intrincadas, encantamientos que alteraban permanentemente entornos o artefactos, y cálculos complejos tan exactos que rozaban la reescritura de la ley natural mediante la pura perfección geométrica. Merlín introdujo el concepto del círculo mágico como una forma de taumaturgia, un dispositivo no físico que se manifestaba mediante runas y líneas como la herramienta definitiva para controlar y descargar energía peligrosa de forma segura. Mientras Jai seguía leyendo, una escalofriante revelación se apoderó de su mente. Estudiar la magia humana no era simplemente aprender una habilidad, era heredar un lenguaje preciso pero desconocido que Merlín había grabado matemáticamente en la realidad. Una ecuación a la vez. La profundidad del conocimiento requerido era asombroso, y Jai sabía que el mero esfuerzo era la razón por la que solo una fracción de la humanidad podía convertirse en verdaderos magos como Glenda y la gente de la ciudad Esmeralda. Así que, para realizar incluso el hechizo más simple, necesito dibujar un círculo lleno de ecuaciones, concluyó Jai, mientras su mente ya visualizaba los pasos.
Bajó las escaleras en espiral de la biblioteca, una sombra silenciosa moviéndose por la habitación increíblemente vasta, y se sentó en el elegante y vacío escritorio de Glenda. Encontró abundante papel fino y bolígrafos de precisión, herramientas propias de un meticuloso erudito de lo arcano. Abrió el libro en la sección que detallaba el funcionamiento más simple. Un hechizo de iluminación de bajo nivel, simplemente una descarga dirigida de energía. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Copió cuidadosamente el círculo en el papel. Era una asombrosa variedad de sigilos, líneas y complejas superposiciones geométricas. Trabajó con la meticulosa concentración de un relojero, ignorando la posible distracción de la biblioteca mágica que lo rodeaba. Cada sigilo estaba alineado, cada ecuación cerrada y cada intersección perfecta. La más mínima desviación podía provocar un fallo catastrófico que le saliera mal. Una vez completado el círculo, al principio no ocurrió nada. El texto advertía que este silencio era el momento más peligroso. Un círculo mágico, por perfecto que fuera, era solo un circuito, una fórmula latente a la espera de poder y órdenes. El usuario humano debía convertirse en el interruptor. El hechicero primero debía aquietar su aliento, anclar su mente y moldear su intención con absoluta claridad mental. Porque si su voluntad se nublaba o se dividía, las runas y los cálculos confundirían su deseo y el trabajo se torcería, ya sea rompiéndose como polvo en el viento o rebotando sobre el hechicero en una dolorosa ruina. Control, pensó Jai mientras apretaba la mandíbula. Estructura por encima de todo. Sin miedo, sin pena, solo la estéril exigencia del hechizo. Solo entonces llegó la activación. Jai aprendió que el poder debía fluir al círculo en un flujo controlado. La energía, a la que Merlin llamaba maná, necesitaba ser guiada a través de las líneas y símbolos como si los trazara desde la mente. Un conjuro, ya sea oral o mental, servía como clave final, sincronizando pensamiento, energía y estructura en un único instante de ejecución. Jai cerró los ojos. Su respiración era superficial y regular. Se concentró en el himno de la incineración, no en la destructiva y agotadora cruz verdadera, sino en la fuente de energía pura y concentrada que se ocultaba bajo ella, el potencial ilimitado del Longino. Canalizó su voluntad, imaginando la energía fluyendo a través de su ser, guiándola hacia afuera y dentro del delicado circuito del papel, y entonces, un suave y casi imperceptible chasquido. El papel se iluminó al instante con una luz brillante. Sobre el escritorio, una pequeña bola de luz blanca, perfectamente esférica, se formó a partir de la ardiente energía mágica y se mantuvo suspendida. La luz era estable, pura y contenida. Vaya. Es fácil, pensó, con una expresión terriblemente plana. No hubo alegría interior, ni orgullo. Era simplemente haber completado con éxito el primer paso de 1.000.000. Si cualquier otro aspirante a mago humano, y mucho menos Glenda, hubiera presenciado esto después de lo que Jai acababa de hacer en su primer intento de ejecutar un hechizo mágico, un sigilo antifracaso, sin semanas de práctica previa, aunque fuera simple, y hubiera escuchado su pensamiento posterior, se habría quedado completamente atónito. En lugar de deleitarse, inmediatamente reflexionó más profundamente sobre el concepto central, dándose cuenta de que, si bien había completado casi 500 páginas de las raíces en solo 5 horas, su concepto fundamental del flujo de energía aún era demasiado abstracto. ¿Pero qué es el maná? Reflexionó Jai, con la mirada fija en la pequeña esfera de luz flotante, un resultado tangible de una entrada intangible. El maná es, como mínimo, ambiguo, como explica el libro. Energía mágica. El maná no es una fuerza singular nacida del mundo, ni un poder que reside en el hombre por naturaleza. Es una cosa forjada, un sutil tejido de múltiples formas de fuerza y esencia, reunidas y refinadas en una sola sustancia. No existe por sí misma, sino que se moldea constantemente a partir de otros poderes, como el metal se funde a partir del mineral y el fuego. No se dice que ningún hombre posea maná, ni que esté privado de él, pues no pertenece a nadie. Permanece en todas partes, esperando ser manipulado y dominado. Solo mediante el arte, el aprendizaje y una cuidadosa formación se puede extraer y darle un propósito, y sin dicha guía, permanece informe e inactivo, sin ser ni bendición ni maldición para el mundo. Pero esto fue escrito alrededor del siglo V o VI. El concepto de conservación de la energía ni siquiera se había formalizado aún, criticó Jai, aplicando un filtro de física clínica moderna al antiguo texto místico.
El libro describe el maná como un poder refinado y derivado, una moneda universal, pero no define claramente las fuentes de energía primarias originales ni la tasa de conversión. Si el maná se refina, ¿cuál es el mineral en bruto y cuál es el proceso del horno? La ambigüedad era inaceptable. Para satisfacer su comprensión y resolver la confusión en torno a la energía, se requiere, tras examinar los ritos de la magia humana, Jai se puso de pie. Regresó a los estantes en espiral, ascendiendo rápidamente gracias al poder de su intensa concentración. Empezó a reunir una enorme pila de textos complementarios, decidido a encontrar las lagunas en el conocimiento de 1500 años de Melin. Tomó volúmenes sobre taumaturgia, el estudio de las runas místicas, las líneas y sus propiedades geométricas, esenciales para la construcción de circuitos. Magia diabólica, el estudio de cómo se genera y se ejerce el poder puro y no estructurado. Nigromancia, el arte prohibido de usar la fuerza vital y la energía espiritual ambiental. Magia de invocación, la creación de portales dimensionales y energéticos para invocar una criatura u objeto. Magia de teletransportación, una teoría avanzada de manipulación espacial. Magia espiritual, llena de pactos y canalización de energías ambientales de la naturaleza. Y, por último, magia de hadas, un único volumen delgado y abstracto que detalla una forma de magia altamente conceptual. También tomó textos relacionados con conceptos energéticos humanos, provenientes de prácticas religiosas y de artes marciales, como el control del ki y el chakra. Solo encontró un libro sobre Sacred Gears. Al parecer, Glenda ya se había llevado el resto del libro para su investigación. Jai regresó al escritorio, con la enorme pila de conocimiento prohibido a su lado. La pila representaba miles de años de esfuerzo intelectual humano y sobrenatural, todo sintetizado por un chico de 13 años con un abrigo negro y un objetivo urgente y singular. Comprender la magia. Las horas transcurrían en la biblioteca sobrenatural de Glenda. La luz verde cristalina del sol esmeralda no se ponía, simplemente cambiaba de ángulo, proyectando largas sombras geométricas sobre el vasto espacio de Ciudad Esmeralda. Mientras tanto, bajo el sótano, Jai trabajaba sin descanso, pasando de la simple lectura al análisis exhaustivo. El conocimiento fluía a su mente, no como tradición o mitología, sino como datos sistematizados y caóticos del mundo sobrenatural. No se limitaba a leer las palabras, sintetizaba las ecuaciones subyacentes, rastreando la lógica oculta tras todo, desde los pactos demoníacos hasta el conceptualismo de las hadas. Unas cuantas conclusiones cruciales cristalizaron en la mente de Jai, confirmando la dura realidad de las limitaciones humanas, una realidad que ya anticipaba desde que decidió emprender este camino. Lo primero es el límite energético humano. El potencial humano para la magia estructurada, reserva de maná, está fundamentalmente ligado a la energía biológica interna, que él reconocía como aproximadamente equivalente a la resistencia. Por eso las reservas mágicas humanas son tan ridículamente débiles. Hemos alcanzado un límite biológico definido por una resistencia física finita. El motor es demasiado pequeño y el tanque de combustible siempre está casi vacío, pensó con desprecio. Recordó cuando perdió el conocimiento después de usar la cruz verdadera solo por un par de minutos. En segundo lugar, existe otro tipo de energía que los humanos usan, el ki o chakra. Los humanos pueden acceder a ella de forma natural y controlar su flujo mediante el arte llamado Senjutsu, o manifestarla en un estado físico de ki llamado Touki. Sin embargo, este método conlleva ciertos peligros. Requiere la contención constante de las emociones negativas y la malicia de las fuerzas vitales ambientales. El desgaste mental resultante es mucho más exigente que simplemente agotar la resistencia física. Un frágil contenedor de poder peligroso, reflexionó Jai. Un camino rápido a la locura o la corrupción. Rechazado. En tercer lugar, los humanos podían, y a menudo lo hacían, usar la energía de otros seres como dioses y espíritus, especialmente antes o durante la época de Melin. Pero este método requería un pacto o ritual. Jai rechazó esta idea de plano. La dependencia es debilidad, y en cierto sentido patética. Ya sabía que los demonios aún ofrecían contratos a los humanos a cambio de magia, y consideraba que toda esa práctica transaccional era despreciable, una forma cósmica de esclavitud. En cuarto lugar, poseer un Sacred Gear, o un Longinus en su caso, aumentaba enormemente su reserva de energía. Se dice que los Sacred Gears lo hacen proporcionando otro tipo de energía inherente externa de sí mismos, y la integran con las almas humanas que los portan, convirtiéndola en su propia energía. Sin embargo, no se compara con la energía de los demonios, que tienen 10 veces más energía que los humanos.
Y lo más absurdo es que pueden mejorarla de alguna manera. Por eso existen los rangos y la jerarquía. Pero ahora Jai sabía que tenía reservas mágicas superiores a las de la mayoría de los humanos sin magia, pero seguía siendo una batería mortal, destinada a agotarse. Y por último, en su estado actual, la magia humana era demasiado lenta, demasiado débil y poco fiable para él. Basándose en cálculos precisos y formaciones lentas, como el círculo que dibujó, esto era fácilmente contrarrestado por algún tipo de magia absurda como la magia del diablo, que se activaba instantáneamente con la imaginación y se reponía naturalmente, o incluso la magia de los dioses del panteón, que se creaba a partir de conceptos abstractos como la creencia. ¿Cómo puedes siquiera competir con eso?, pensó. Jai concluyó que, para el combate instantáneo, el himno de incineración seguía siendo el uso más efectivo y sensato de su fuerza vital. Pero no puedo depender solo de eso, murmuró, frotándose las ojeras. La vera cruz del Gólgota era su as bajo la manga, su estado de aniquilación, pero depender únicamente de una habilidad de alto coste lo haría completamente predecible. El poder unidimensional es una debilidad táctica crítica, sobre todo porque no sabe a qué tipo de oponente se enfrentaría para lograr su objetivo. Jai entonces comenzó a garabatear en un papel en blanco, enumerando los tipos de magia que consideraba esenciales para la supervivencia y la ventaja estratégica. Descartó de inmediato la magia elemental directa por considerarla ofensivamente redundante. Su llama ya cubría la necesidad de destrucción con una eficiencia muy superior. En cambio, se centró en llenar los vacíos en sus capacidades. La magia espacial, como la teletransportación y el almacenamiento dimensional, era una prioridad. Esto solucionaba sus debilidades logísticas y le proporcionaba movilidad inmediata en el campo de batalla y potencial de escape. Además, se le ocurrían múltiples usos de la magia espacial que probablemente le serían de gran ayuda en el futuro, como, por ejemplo, transportar ataques enemigos. El segundo tipo de magia es la magia de encantamiento, ya que la mayor debilidad de los humanos es la fragilidad física. El encantamiento podía aumentar las capacidades de su cuerpo, permitiéndole sobrevivir a los impactos físicos de seres sobrenaturales, que serían mucho más fuertes que los humanos, aunque duda que pueda detener un ataque serio de seres como Dios o el Rey Demonio, podría permitirle vivir lo suficiente como para contraatacarlos. Ahora, su última prioridad principal es la magia de sellado, ya que creía que sería una contramedida necesaria contra cualquier cosa que pudiera neutralizar o desarmar completamente su llama, o que requiriera contención absoluta sin destrucción. ¿Quién dijo que no habría una criatura en este vasto mundo sobrenatural que no pudiera ser asesinada? ¿Acaso los dioses pueden ser asesinados? Esa es una de sus mayores preguntas. Otro tipo de magia que podría aprender como asignatura secundaria sería magia de curación, magia de ilusión y magia de invocación. Pero como estas tres no son tan cruciales como las tres primeras, no sería su principal prioridad. Pero la magia que más lo confundió y cautivó es una sola entrada enterrada en una nota al pie de los textos de magia conceptual: magia de hadas. Se menciona solo una vez, pero se la conoce como magia verdadera, una creación mística de conciencia pura y conceptos autorreferenciales. Era un campo absurdo y abstracto que sabía que no comprendería durante años, pero el concepto de manipular la realidad solo a través de la consciencia le sonó profundamente. Pero después de escribir sobre toda la magia que quería aprender, se dio cuenta de que todo se reducía a la capa de energía. Toda esa magia, aunque fuera espacial, encantamiento o sellado, era inútil si el motor estaba siempre débil. Necesitaba una forma de superar la limitación de la fuerza vital humana. Garabateó ideas, descartó conceptos y repitió el proceso de síntesis durante horas, alimentado solo por aire viciado y fría determinación, hasta que una conexión surgió en su mente analítica, nacida de la síntesis de las raíces, textos de Senjutsu y principios de la física. Espera, si el concepto de maná es una sutil combinación de diversas energías, y no es pura fuerza vital, ¿qué tal otro tipo de energía fácilmente disponible? ¿Puede convertirse en maná utilizable?, murmuró, dándole vueltas a la cabeza. De repente, sus ojos, ojerosos por el cansancio, se abrieron de par en par y se incorporó de golpe. El sol, susurró, recordando la luz verde cristalina de la ciudad Esmeralda, una luz artificial que iluminaba todo como si fuera real, dándole vida y energía. Energía térmica. Pensó. Sus ojos se abrieron de par en par. Se dio cuenta de que se revelaba una falla fundamental. El himno de incineración ya era una fuente de calor abrumador y aparentemente infinito, pero aún así consumía su fuerza vital para activarse y mantenerse. Esa era la ineficiencia, el cuello de botella humano.
Si pudieras separar la generación de energía térmica del coste de su fuerza vital, en teoría podría funcionar. Jai replanteó el himno de incineración en su mente, eliminando el simbolismo de la llama destructiva y centrándose en su resultado científico. En sentido físico y mágico, produce energía térmica, no la cruz verdadera, ya que es algo mucho más allá, pero el himno de incineración sí. La energía térmica es similar a la energía interna generada por movimientos como la vibración, la rotación y la traslación a escala mínima. Si el calor no es más que un caos ordenado a nivel atómico, su peligro solo proviene de donde se permite que ese movimiento se propague. La idea de Jai era simple. El himno incinerador generaba un gradiente térmico extremo. Si esa energía podía ser interceptada antes de que la conducción, la convección o la radiación alcanzaran su cuerpo o el entorno circundante, podía procesarse y convertirse conceptualmente. Transformarse de un movimiento microscópico aleatorio en una producción mágica estructurada y utilizable, que es energía interna o maná. En teoría, incluso podría fortalecer su cuerpo mortal. Los humanos que usaban Senjutsu hacían algo similar al refinar la energía ambiental en fuerza vital, pero su defecto residía en su inestabilidad mental. Jai imaginó usar el himno incinerador como un generador térmico controlado, desviando su energía interna hacia un marco taumatúrgico no físico donde la temperatura aumentaba la vitalidad, convirtiendo el calor en un flujo de fuerza vital, superando el límite biológico que limitaba a los humanos. En teoría, energía infinita, pensó, mientras una visión fría y monótona se instalaba en su interior. La energía térmica ya obedecía a las leyes de conservación al fluir, transformarse y disiparse. Su plan simplemente cambió de destino. Si la fuerza vital era solo otra expresión de energía utilizable, convertir calor en ella no era un sacrilegio. Simplemente se trataba de explotar la física de este caótico mundo sobrenatural. Pero aún así, ¿cómo hacer que el calor generado al activar himno de incineración sea una fuente de energía económicamente viable, que supere la energía necesaria para producirlo? Es la parte difícil, razonó. Y necesito aprender taumaturgia, el estudio de las runas místicas, para crear una matriz de contención estable para esa conversión. Rápidamente garabateó todos sus pensamientos, diagramas de flujo de energía y posibles secuencias rúnicas en una detallada prueba de concepto en una hoja de papel en blanco, bautizando el proyecto como el himno de la vida. Este era su plan para superar las desventajas inherentes a su raza. Como él estaba absorto detallando las complejas runas de conversión necesarias, cuando la puerta principal de la gran biblioteca se abrió de repente y el silencio se rompió con el sonido de unas botas de cuero caras sobre la piedra. Niño. ¿Te olvidas de qué? Glenda se detuvo de golpe, con la boca entreabierta, en medio de una charla que no pudo terminar. Esperaba encontrarlo dormido o paseándose nerviosamente, no encorvado sobre su invaluable escritorio antiguo, que ahora estaba lleno de complejos textos mágicos, restos de pan a medio comer y garabatos frenéticos. Jai levantó la vista, desconcentrado. Ah, ¿es la hora? Lo siento, voy para allá enseguida. Empezó a recoger su trabajo desordenado, guardando rápidamente los papeles que contenían el himno de la vida en el bolsillo de su abrigo. No quería que Glenda supiera los detalles de su concepto, al menos no pronto. Glenda, sin embargo, ignoró la hora. Su mirada se fijó en el estado de su impecable escritorio antiguo. La sangre le subió a la cara, una mezcla de sorpresa por su audacia y rabia por el desorden. ¿Quién te dijo que podías usar mi mesa, preguntó con voz aguda y áspera, resonando levemente en la enorme sala. Ese escritorio es un artefacto. Tiene siglos de antigüedad. Yo no, respondió Jai con calma, poniéndose de pie, aún parcialmente concentrado en las ecuaciones de conversión de energía que tenía en la mente. La compostura de Glenda se quebró. Una vena se le hinchó, una línea vívida bajo su sien lisa, pero se contuvo, con la mirada fija en los demás papeles dispersos. Tomó una hoja que contenía el círculo mágico rudimentario y las notas sobre el hechizo de iluminación de las raíces. Los hermosos ojos de Glenda recorrieron las runas, dándose cuenta de lo perfectas que eran técnicamente, demasiado intrincadas para una novata. Tú, farfulló, con la voz entrecortada. ¿Quién te dijo que hicieras magia sin mi supervisión? ¿Sabes qué pasa si fallas la secuencia de activación, chico? La energía habría rebotado y te habría dañado gravemente los órganos internos. Glenda negó con la cabeza, exasperada. Precisamente por eso odio a los niños, pensó y suspiró. Por suerte, aún no has podido completarlo. No lo vuelvas a hacer, dijo Glenda, reprendiéndolo.
Pero si ya lo hice, dijo Jai con una expresión plácida y sincera. Antes de que Glenda pudiera procesar sus palabras, un pequeño destello perfecto de fuego elemental rojo. Una salida estructurada y de baja intensidad del hechizo exitoso, que claramente no era el púrpura de su Sacred Gear, apareció en el borde del papel que sostenía, consumiendo el pergamino al instante y convirtiéndolo en cenizas inofensivas e inodoras. Glenda se quedó boquiabierta, mirando el vacío donde el papel había estado hacía apenas un momento. Volvió a mirar a Jai, quien la observaba con sus ojos vacíos y ojeras, con una expresión de inocente confusión casi inquebrantable. ¿Qué? Preguntó Jai, genuinamente confundido. El aire en la cámara de entrenamiento era denso, con un sabor a ozono y el aroma seco y esterilizado del maná gastado. Esta era una de las cámaras del sótano utilizadas para la prueba de magia de Glenda, un lugar donde el suelo era de obsidiana reforzada y las paredes estaban cubiertas de encantamientos amortiguadores capaces de absorber la ráfaga de un hechizo de alto nivel sin siquiera temblar. El conjuro, ya sea proyectado mentalmente o pronunciado en voz alta, es crucial para un mago, te guste o no su estética, Jai, dijo Glenda, con un ligero eco metálico en la obsidiana. Permaneció completamente inmóvil, su cabello púrpura brillando como una nebulosa. Es el ancla de tu intención. Sin las palabras, la mente tiende a divagar, y en la magia, una mente divagando es una sentencia de muerte. Miró a Jai, que estaba a 6 metros de distancia. Pero, continuó Glenda, con una pequeña sonrisa depredadora en los labios, con suficiente experiencia, puedes aprender a comprimir la lógica. No necesitas el puente si ya has llegado al otro lado. Y puedes hacer algo así. No movió un músculo. No pronunció palabra. Sin embargo, en el latido de su corazón, 3 intrincados círculos mágicos cerúleos se manifestaron en el aire a su alrededor. Eran nítidos, brillando con la luz gélida de la presión del mar profundo. En un instante, se formaron 3 esferas de agua de alta densidad, girando a tal velocidad que zumbaban como turbinas. Se lanzaron simultáneamente, 3 rayos azules dirigidos a la cabeza, el pecho y las rodillas de Jai. Jai no se movió. Ni siquiera levantó las manos para protegerse. Una violenta y silenciosa oleada de llamas de color negro violáceo surgió del suelo. No fue una explosión, fue una desaparición. Las esferas de agua impactaron contra el muro de fuego y no salpicaron. Simplemente dejaron de existir, evaporadas en vapores calientes por el abrumador gradiente térmico del himno de incineración. Jai permaneció de pie entre las brasas violetas moribundas, con una expresión tan plana y fría como la obsidiana bajo él. Su control del himno de incineración había mejorado enormemente en tan solo 14 días. Ya no era un fuego salvaje y devorador. Glenda bajó la mirada, con la mente acelerada. Las características son erróneas, pensó, frunciendo el ceño. Conocía a la perfección los registros del himno de incineración. Conocía a su supuesta usuaria anterior, la bruja del este, Augusta. En todos los relatos históricos, el himno de incineración se caracterizaba como un Sacred Gear de tipo avatar. Poseía una conciencia densa, a menudo volátil. Un ego parpadeante y consciente que hablaba a su portador, guiándolo o burlándose de él, a veces alimentando su ira para mantener vivas las llamas púrpuras. ¿Sigues sin hacer nada?, preguntó Glenda, caminando hacia el centro de la habitación. ¿No hay voz? ¿Ninguna imagen fugaz en tu mente? ¿No sientes una segunda alma intentando abrirse paso? No, solo silencio, respondió Jai, negando con la cabeza. Glenda se mordió el labio. Ese era el núcleo de su confusión. Normalmente, el entrenamiento para un portador de tipo avatar comenzaba con meses de vinculación y sincronización. El usuario tenía que negociar con el espíritu dentro del dispositivo, formando un contrato de voluntades. Pero Jai tenía el control total y absoluto desde el principio. No estaba negociando con un espíritu para tomar prestado su poder, simplemente lo estaba usando a voluntad. Pero a pesar de que no hay ningún avatar que comprometer, sigue siendo, esto no es un simple genio, pensó Glenda, observando cómo las brasas violetas se aferraban a las mangas de Jai sin quemar la tela. Alcanzar este nivel de control en 2 semanas es inaudito. Es casi como si hubiera nacido con él. Los humanos suelen tener un problema fundamental para procesar nuevos poderes, ya sean mágicos o de engranajes sagrados. Un engranaje sagrado, en particular, es un injerto externo, una pieza de lógica del sistema del dios de la Biblia forzada en un cuerpo mortal. Al principio, debería sentirse extraño, la sensación que causa síntomas de rechazo o fatiga mental. Incluso Augusta, recordó Glenda, necesitó 3 meses solo para evitar que el fuego le quemara la piel.
Y se la considera un ejemplo de talento sobrenatural. Este chico, su experiencia en combate es inexistente, es insignificante en estos grandes mundos sobrenaturales, pero su control absoluto es perfecto. Lo miró y, por un fugaz instante, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era miedo. No miedo a su poder. Glenda sintió que aún podría aplastarlo con un gesto de la mano si hablaba en serio, sino miedo a su naturaleza. Era un vacío que consumía el conocimiento como un agujero negro. Por no hablar de su magia, pensó. Desde el accidente en la biblioteca, cuando activó un círculo de iluminación perfecto sin ella, Glenda había tirado el temario por la ventana. Se había saltado los años de lingüística, los meses de teoría de ecuaciones mágicas y la tediosa geometría de la formación de círculos. Se dedicó directamente a la práctica, y cada día se arrepentía un poco más. Una de las partes más difíciles de ser un mago novato es la transición de la teoría a la manipulación de maná para un humano. Usar el maná como catalizador para formar un círculo mágico en el aire es una labor mental agotadora. No se trata solo de sentir la energía. Es como intentar codificar un sistema operativo completo en tu mente, pensó Glenda mientras observaba a Jai prepararse para la siguiente serie. Sin pantalla, sin teclado y sin la capacidad de corregir un solo error. Si colocas mal una línea de la ecuación de 1000 líneas, el programa se bloquea, y en magia, un bloqueo significa que tu círculo mágico colapsó. Y si ocurre en medio de una intensa batalla, es tu fin. El cerebro humano no estaba desarrollado para almacenar tanta información geométrica a la vez que suministraba la electricidad del maná para mantener las líneas estables. Requería un nivel de concentración imposible. Sin embargo, Jai no parecía tener dificultades. Era como si su cerebro percibiera el lenguaje, la geometría y las ecuaciones como si fueran su lengua materna. Carecía de las enormes reservas mágicas de una bruja como Augusta o de un demonio en general. Tampoco tenía la alta afinidad con el maná que poseía Glenda, un término que los magos suelen usar para referirse a personas con una habilidad natural que hace que el maná responda con facilidad, fluya con fluidez y se sienta intuitivo. De hecho, al contrario, su afinidad con el maná era terrible en cierto sentido. Pero precisamente por eso es mejor que casi todos los magos que he conocido en la percepción del maná, pensó Glenda sobresaltada. Porque Jai no se basaba en el instinto al realizar su magia como la mayoría de los magos. Trataba la magia como un rompecabezas que debía resolverse con una lógica fría y dura. No pensaba, hagamos un círculo, activémoslo y explote. Pensaba, ¿cuál es la ruta geométrica más eficiente para lograr el resultado deseado? Eso se llama activación múltiple, dijo Glenda en voz alta, volviendo a la lección. Entonces, es básicamente como completar 3 conjuntos diferentes de ecuaciones de cálculo al mismo tiempo, dijo Jai, mientras sus ojos seguían los rastros de maná residual de sus esferas de agua. Exactamente. La mayoría de los magos humanos solo pueden usar un hechizo a la vez, aunque lo compensan con un tiempo de activación más rápido. Pero en una pelea real contra un ser sobrenatural fuerte, si solo lanzas un hechizo a la vez, incluso si su tiempo de activación es rápido, lo más probable es que mueras. La diferencia entre un buen mago y un gran mago es que, un buen mago usa su mente para ahorrar tiempo en un hechizo usando una activación mental rápida, pero un gran mago nunca teme a un combatiente a corta distancia porque nunca dependió de activar solo un hechizo a la vez, explicó Glenda. Jai se quedó allí, con la mente zumbando. No solo escuchaba, estaba reescribiendo su manual de combate interno. ¿Sabes?, añadió Glenda, bajando la voz a un tono serio, que las valquirias nórdicas pueden activar cientos de hechizos simultáneamente. Cada uno diferente. Fuego, hielo, gravedad, todo en un mismo microsegundo. Jai abrió los ojos de par en par, la primera señal de emoción genuina que había mostrado en todo el día. ¿Cientos? ¿A la vez? Es absurdo. ¿Acaso están pensando en ese momento? Lo que da miedo es que lo hacen instintivamente, dijo Glenda mientras negaba con la cabeza, apoyada en un pilar. Recuerda esto, chico. Se supone que los humanos como nosotros no debemos estar a su nivel. Son fenómenos de la naturaleza. Por eso no hay ni un solo humano entre los 100 seres más fuertes del mundo. Tenemos un límite existencial. Lo miró significativamente. Hasta que el dios de la Biblia creó los Sacred Gears. Por eso se llama Longinus, porque se supone que es una forma de que los humanos luchen contra esos dioses a pesar de ser los más débiles de todos. Es una forma en que los débiles matan a los fuertes, continuó. Una forma en que los débiles matan a los fuertes, ¿eh? Susurró Jai.
Lo había pensado, aunque estaba aprendiendo magia para fortalecerse, también planeaba aprender combate cuerpo a cuerpo. Por eso, a pesar de sus estudios, aún dedicaba tiempo a entrenar su física y esgrima, aunque técnicamente todavía era un principiante, ya que Glenda dijo que no podía ayudarlo con eso. Más allá de su propia evolución interna, Jai sabía que acumular un arsenal de armas de alto nivel, como los Sacred Gears de nivel Longinus, le proporcionaría una ventaja necesaria. Sin embargo, la colección de tales armas era una pesadilla mecánica. Un Sacred Gear era un programa ligado al alma. Para siquiera intentar extraerlo, el huésped actual debía ser eliminado. Pero la muerte solía provocar un reinicio en el sistema, enviando el Sacred Gear de vuelta al ciclo. Sin el conocimiento de cómo forzar una transferencia, era simplemente un asesino sin forma de cosechar el botín. Aunque más allá de los Sacred Gears, también existen artefactos divinos. Dispersos por todo el mundo, objetos como la Vasavi Shakti de Indra o el Mjolnir de Thor. Pero con mi fuerza actual, aún están fuera de mi alcance. Por ahora, no son más que un sueño, pensó Jai. La conversación derivó hacia la naturaleza de la investigación. Jai había pasado horas siendo pinchado y empujado, demostrando el umbral de calor de su. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo las llamas y la velocidad de su activación, pero sabía muy poco del verdadero objetivo de Glenda. ¿Es por eso que haces esto?, preguntó Jai, mirando las chispas moradas en las yemas de sus dedos. ¿Para investigar Sacred Gears y poder crear uno tú mismo? Glenda guardó silencio un momento, con el rostro impenetrable. ¿Podrías decir que es solo curiosidad, Jai? Una bruja sin curiosidad es solo una mujer con un sombrero puntiagudo y una actitud gruñona. Oh, esa es una rara autoconciencia. Cállate, mocoso. No dio más detalles, y Jai no se molestó en presionar. Sabía que Glenda guardaba sus secretos con celo y, como ya había dicho, eso le importaba un bledo. Ahora, dijo Glenda, enderezándose. Intenta hacer lo que yo hice. Crea varios círculos de activación simultáneamente. No te preocupes por el poder que generen, solo concéntrate en la estabilidad de la geometría y en canalizar tu maná. Jai entonces concentró su mente, intentando crear 3 círculos mágicos idénticos como Glenda. El aire frente a él titiló. 3 círculos mágicos cerúleos se formaron lentamente frente a él, brillando con una luz tenue e inestable. Pero antes de que pudiera canalizar el maná, la ecuación del segundo círculo cambió, las líneas se cruzaron y los 3 colapsaron en una lluvia de chispas inofensivas. Pero no explotó ni le salió el tiro por la culata. Solo demostró lo bien que controlaba la magia ahora mismo. Ha fallado, pero calculadamente. Eso es más difícil de lo que parece, murmuró Jai. Claro que sí, dijo Glenda con un dejo de satisfacción en la voz. Aumentar el número de activaciones no es una curva lineal de dificultad, es una función de poder. Estás intentando dividir tu conciencia en 3 procesadores separados e independientes. A un mago normal le lleva años dominar incluso 2. Consultó un pequeño reloj plateado en su cadera. Bueno, es suficiente por hoy. Tengo una reunión importante con alguien del mundo humano y estaré fuera durante una semana. Quédate aquí. No vayas a la ciudad sin mí. Eres mi invitado, y no un mago de Oz para nadie más. Si te pillan sin mi firma, la guardia de la ciudad Esmeralda te interrogará, y eso me hará perder el tiempo. Jai asintió. Entiendo. Glenda recogió sus cosas y caminó hacia la salida. Hay comida en la despensa. Lee los libros, pero no me quemes el sótano. Lo digo en serio, Jai. Glenda recordó cómo el himno de incineración de Jai destruyó las paredes de su sótano la semana pasada durante su prueba de Sacred Gear. Con un movimiento de su capa, se fue. La pesada puerta de obsidiana se cerró herméticamente y el silencio de la dimensión de bolsillo se instaló como un sudario. Jai se quedó sola en la oscuridad. Solo me dijo que no fuera a la ciudad, pensó, con los ojos brillando tenuemente en la penumbra. No dijo nada sobre ir al mundo humano. Durante las últimas 2 semanas, había aprendido a realizar varias formas de magia espacial, una de ellas la teletransportación, ya que es sorprendentemente bastante fácil para un uso tan asombroso de la magia. Normalmente, la teletransportación se considera ilegal cuando se usa para viajar a reinos como el inframundo, los cielos o los mundos de los panteones. Sin embargo, como el mundo humano y la brecha dimensional no están gobernados por una sola entidad gobernante ni protegidos por una barrera unificada, trasladarse de Ciudad Esmeralda a la Tierra no supuso un problema real.
La razón por la que quería llegar al mundo humano era que Jai había descubierto algo fundamental sobre sí mismo. Estaba aprendiendo a un ritmo rápido, pero era un erudito en un mundo de guerreros. Tenía las ecuaciones, tenía el poder, pero le faltaba la fricción de una lucha real. Glenda se negó a entrenar con él como es debido, alegando que era demasiado pronto para que la enfrentara sin dominar por completo su Sacred Gear. Bueno, si no, este día de magia sería inútil, susurró Jai. Sentía el himno de la incineración vibrando bajo su piel. Como si hubiera descubierto algo que ni siquiera Glenda se había dado cuenta. Pero tiene razón en una cosa. Los Sacred Gear son un truco de magia. Lo que Glenda no comprende es que, con suficiente control, el himno de la incineración puede usarse para crear un círculo mágico. Como dijo Merlín en Las Raíces, cualquier cosa corpórea que pueda servir como recipiente para el maná es, en teoría, susceptible de ser despertada y forjada en un círculo mágico. Normalmente, los magos formaban círculos en el aire usando maná puro, lo que era como intentar dibujar en un charco de agua. O los escribían con bolígrafos sobre papel, lo cual era lento y tedioso. Pero Jai tenía el himno de incineración. Dado que el fuego del himno de incineración es en sí mismo una forma física de maná, es el medio ideal para un círculo mágico. La mayoría de los magos, incluso alguien tan hábil como Glenda, deben crear círculos mágicos moldeando cuidadosamente el maná a mano o dibujándolos con bolígrafos o tizas. Ambos métodos requieren acciones físicas deliberadas, como escribir cada línea una por una. Un Sacred Gear funciona de forma diferente. En lugar de formar un círculo manualmente, proyecta directamente el círculo mágico almacenado en la memoria del usuario. La mente se integra al mundo físico. El proceso se asemeja más a imprimir que a escribir, con Incinerate Anthem como impresora, con un control similar al de ajustar la resolución de una imagen antes de que aparezca. Sin embargo, describirlo como simple control subestima enormemente la dificultad. Crear un círculo mágico complejo lleno de ecuaciones usando solo fuego y, además, completamente dentro de la mente, requiere una precisión extraordinaria. Solo con un control casi perfecto, esta técnica puede tener éxito. En 3 segundos, un enorme círculo mágico púrpura brillante apareció bajo sus pies, con una resolución perfecta. Cada línea de la ecuación era nítida y estable. Simplemente llameante. Al usar el fuego como el círculo mismo, eludió la carga cognitiva de la que Glenda le había advertido. No tuvo que retener la ecuación mentalmente mientras bombeaba maná constantemente al mismo tiempo. No necesitaba escribir cientos de círculos mágicos para activar cientos de hechizos. Simplemente podía crear uno mentalmente e imprimirlo 100 veces. Aunque requiere una enorme cantidad de maná, ese precio se justifica por una activación instantánea y múltiple, con casi ningún riesgo de falla del generador de círculo mágico. Después de eso, una llamarada envolvió su cuerpo mientras murmuraba: teletransportación. La luna sobre Verona era una astilla de hueso pulido que proyectaba sombras largas y definidas sobre los antiguos adoquines. Jai se movía por la ciudad como un fantasma, con su abrigo negro ondeando al viento frío mientras iba de un edificio a otro en la oscuridad de Verona usando un simple encantamiento mágico. Había pasado 8 horas recorriendo la expansión urbana y los alrededores, con los sentidos agudizados, buscando la podredumbre reveladora de la firma de un diablo errante. No encontró nada. El aire en Italia era demasiado limpio, al menos en un sentido espiritual. Debería haberlo previsto, pensó Jai, con la respiración entrecortada en una pequeña nube de escarcha. Italia, especialmente el corredor entre Roma y el Vaticano, es el corazón logístico y espiritual de la Iglesia. Sus barreras de purificación y las activas patrullas de exorcistas la convierten en una zona sagrada. Un diablo errante tendría que ser un maníaco suicida o una entidad divina para anidar aquí, aunque normalmente no estén bien de la cabeza. Se apoyó en un muro de piedra, sus ojos oscuros escudriñando la calle vacía. Disfrutando solo de la vista nocturna de Verona en medio de la noche, esta sensación, la luna en el cielo, se suponía hermosa. Pero para él, era solo el recuerdo de una pesadilla alimentada por la sangre y el dolor. Se sentó allí, en la azotea del edificio, durante un par de minutos, reprimiendo el odio en su corazón antes de planear su siguiente movimiento. Si la presa no sale a la luz, entonces vayamos a donde la influencia de la iglesia no sea tan grande, susurró. Cerró los ojos, visualizando el mapa de su viaje de Rumanía a Italia. Recordó los densos y antiguos bosques de Hungría y las afueras rurales de los estados balcánicos.
Algunos lugares donde el alcance de la iglesia era escaso y la sangre antigua aún corría profundamente, pero aún remotamente cerca de Verona, ya que no tenía la capacidad de recorrer una distancia muy larga sin agotar su maná. Dio un golpecito con el talón. La llama púrpura del himno de incineración floreció bajo él, imprimiendo instantáneamente en la piedra las complejas runas espaciales de un salto de larga distancia. La velocidad de su activación habría mareado a Glenda. No era obra de un supuesto mago novato, sino la activación a ultra alta velocidad de un hechizo complejo. Teletransportación. El mundo se desmoronó. Jai se teletransportó de un lugar a otro que había visitado durante sus 4 días de viaje a Verona. De Venecia a Zagreb y luego a Liubliana, pasando de ciudad en ciudad a miles de kilómetros de distancia, hasta que el olor a piedra victoriana de Europa Central fue reemplazado por el aroma húmedo y denso de agujas de pino y agua estancada del lago. Jai se materializó en una alta cresta con vistas al lago Balatón en Hungría. El mar húngaro era una extensión oscura y obsidiana bajo la luz de la luna, rodeada de densos y sofocantes bosques. Casi de inmediato, Jai lo sintió. Una violenta y dentada oleada de maná atravesó el aire, proveniente de un claro a 1,5 kilómetros al norte. No era la sensación caótica y aceitosa de un demonio ni el poder frío y estéril de un mago. Era un choque entre una cacofonía de poder sagrado y algo antiguo, depredador y metálico, pero aún familiar. Jai se movió. No corrió, sino que utilizó desplazamientos espaciales localizados, oscilando entre sombras con la eficiencia de un depredador. En cuestión de minutos, estaba encaramado en las altas ramas de un antiguo roble, su presencia completamente borrada por una meticulosa supresión de maná. Bajo él, el claro del bosque se había convertido en un matadero. Unos 12 exorcistas de la iglesia libraban una batalla desesperada, perdida. Jai entrecerró los ojos mientras los analizaba. La mayoría eran adolescentes, algunos no parecían mayores de 14 años. Llevaban elegantes trajes tácticos ajustados, confeccionados con un material blanco y azul similar al spandex de alta durabilidad, reforzado con hilos de plata tejidos y sellos protectores. ¿En qué está pensando el Vaticano?, pensó Jai, con un destello de humor cínico cruzando su mente. Enviar niños al bosque con spandex de alta tecnología. Parece más una película de superhéroes de bajo presupuesto que una cruzada sagrada. La hermana Andrea solía hablar de la dignidad de la tela, le habría dado un infarto al ver esto. Pero bajo la alegría, una fría ira bullía. Conocía los rumores. Había leído los archivos prohibidos de la biblioteca de Glenda. La facción del cielo y las altas esferas de la iglesia solían considerar a los huérfanos humanos como activos prescindibles. Eran proyecto niños, soldados estandarizados criados o entrenados para la contención de alto riesgo. No sentía rencor hacia los niños, ni hacia la mayoría de los exorcistas en general. Después de todo, la hermana Andrea había sido una de ellos. Pero los altos mandos, los líderes de las iglesias, los papas e incluso los ángeles eran harina de otro costal. Un puñado de criaturas inmundas, podridas por un complejo de superioridad y hebrías de autoridad descontrolada. Pero los exorcistas estaban siendo desmantelados sistemáticamente por una sola figura. El hombre era hermoso de una manera que parecía inapropiada, un rostro de muñeca con la piel del color de la piel descolorida, su vestimenta y cabello eran tan blancos como una mortaja fresca. Vestía un abrigo victoriano de cuello alto que parecía absorber la luz de la luna. Cada vez que se movía, dejaba un rastro borroso de imágenes residuales carmesí. No es un diablo, comentó Jai, mientras sus ojos color avellana seguían la velocidad de la criatura. Su apariencia le resultaba familiar. Esos ojos rojos aún le daban escalofríos, aunque intentara negarlo. Vampiro, el festín del noble de verdad, esto es lo mejor que la cruz puede ofrecer. Rió el vampiro. Su voz era melódica, con la escalofriante resonancia de una flauta tocada en una tumba. Me prometieron un desafío, y me dan aperitivos. Cállate, monstruo. Gritó un joven exorcista, abalanzándose hacia adelante con una espada de plata consagrada. Sus movimientos eran rápidos, pero impulsados por el pánico. El vampiro ni siquiera desenfundó un arma. Simplemente giró sobre sus talones, con su cabello blanco ondeando al aire. En un instante, agarró la muñeca del chico, le rompió el hueso con un crujido espantoso y lo atrajo hacia su pecho. Demasiada adrenalina, le susurró el vampiro al oído, extendiendo los colmillos, brillantes como marfil pulido. Hace que la sangre sepa amarga. Mordió. El grito del chico se interrumpió cuando el vampiro comenzó a drenarlo. Jai observaba desde los árboles, con el pulso firme.
Vio cómo el aura del vampiro se encendía con cada gota de sangre consumida, convirtiéndose en poder físico puro y regeneración acelerada. El vampiro no solo ganaba, sino que subía de nivel en plena batalla. Uno a uno, los exorcistas caían. El vampiro jugaba con ellos, moviéndose con una arrogancia que solo siglos de inmortalidad podían generar. No los mató a todos al instante, sino que los inutilizó y los drenó hasta que perdieron el conocimiento, para luego arrojarlos a un lado como si fueran cajas de jugo vacías. Finalmente, solo dos quedaron de pie en el centro del claro. Una era una chica de llamativo cabello azul largo. Su traje táctico estaba destrozado, revelando profundos cortes en hombros y muslos, pero sostenía una enorme espada sagrada estilo espada ancha con una intensidad que te dejaba los nudillos blancos. Sus ojos ardían con una determinación aterradora y suicida. A su lado había una chica más joven, de cabello castaño y grandes ojos violetas. Temblaba tan violentamente que su estoque resonó contra sus grebas. Irina, retrocede, siseó la chica de cabello azul con voz áspera. Pero Shenovia, él es más fuerte de lo que decían los informes. Tenemos que retirarnos, no podemos ganar, sollozó la más joven. No los dejaré, respondió Shenovia, dando un paso al frente. El vampiro se limpió una mancha de sangre del labio, con los ojos rojos fijos en la chica de cabello azul. Tú. Tienes un aroma delicioso. Un alto potencial sagrado. Tu sangre será la cosecha que guardaré para el amanecer. Shenovia rugió con un sonido áspero y gutural y cargó hacia adelante. El choque fue ensordecedor. Blandía la espada con una fuerza que desafiaba su esbelta figura. Cada golpe enviaba una onda expansiva de energía sagrada por el aire, cantando la hierba. Pero ella era ruda. Blandía con el corazón, no con la cabeza. Amateur, pensó Jai, observando desde arriba. Tan aficionado como era ahora en el manejo de la espada, Jai había presenciado como la hermana Andrea blandía una espada en su mano, luchando contra un vampiro mucho más fuerte que este arrogante imbécil. Sabía que, aunque Shenovia tuviera un atisbo de brillantez, aún era demasiado inexperta. El vampiro bailó a su alrededor. Ahora reía, con un sonido agudo y burlón. ¡Qué pasión! ¡Qué desperdicio! ¡Cállate, Mantar! Shenovia volvió a asestarle un golpe horizontal que iba a cortarle la cabeza. La vampiro se agachó y se abalanzó hacia adelante. Mientras Shenovia intentaba girar para seguirlo, una ráfaga de viento le azotó la cara con su larga y despeinada cabellera azul. En ese microsegundo, quedó ciega. Fue un error táctico fatal. El vampiro no desaprovechó la oportunidad. Esquivó su espada, extendiendo la mano como una víbora para atraparla por el cuello. La levantó del suelo, con las botas colgando en el aire. Con los pies, apartó de una patada su espada sagrada mientras giraba por los aires y se hundía en el suelo a 15 metros de distancia. Débil. Tanta debilidad. ¿Cómo permiten esas asquerosas iglesias que una exorcista inexperta, aficionada e inexperta como tú me cace? Una alta noble de la prestigiosa casa de Mantar. ¡Qué conducta tan insultante!, ronroneó el vampiro, apretando los dedos alrededor de su tráquea. Shenovia arañó su mano, con el rostro morado por el moretón. Tus amiguitos morirán porque fuiste demasiado débil para protegerlos. Tu misión es un fracaso. Tu dios guarda silencio. Y ahora, serás mi recipiente. Él le echó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto su yugular. La castaña gritó, tropezando al intentar alcanzar a su amiga. Jai sintió una fría oleada de sed de sangre en el pecho. Sus ojos color avellana se agudizaron, sus pupilas se estrecharon hasta convertirse en rendijas. Ya había visto suficiente. Había estado esperando este momento. No quería simplemente matar al murciélago. Quiere aplastar su ego, su orgullo y todo lo que representa, para luego quemar los restos en el fuego purificador lame del himno de incineración. El vampiro abrió la boca, con los colmillos a centímetros de la piel de Shenovia, cuando un repentino y cegador destello de luz blanca irrumpió en su visión periférica. No era un hechizo sagrado. Era una descarga de luz y calor concentrados. Magia. Los instintos sobrenaturales del vampiro gritaron. Soltó a Shenovia y dio una voltereta hacia atrás, con las botas resbalando por la hierba. ¿Quién anda ahí?, gritó, con sus ojos rojos clavados en la línea de árboles. Muéstrate, mariquita. Escudriñó las sombras, pero no detectó nada. Ni rastro de maná, ni latidos, ni olor. De repente, el vampiro sintió una ráfaga de aire frío en la nuca. Giró sobre sí mismo, con las garras extendidas, pero solo encontró aire vacío. Entonces, con el rabillo del ojo, la vio.
Una mano enguantada, aparentemente separada del mundo, extendiéndose desde una grieta brillante en el espacio hacia el fondo de su garganta. Jadeó, llevando su velocidad al límite. Logró esquivarla por una fracción de pulgada, el guante rozando la seda de su cuello. Esa mano, apareció de la nada. Pensó el vampiro, mientras su corazón, que llevaba mucho tiempo muerto, latía con un ritmo fantasmal de miedo. Ningún movimiento, ningún sonido, solo un desgarro espacial. No seas cobarde y lucha contra mí. Rugió el vampiro en rumano, desmoronándose su compostura en una furia primitiva. Las dos chicas en el suelo observaban en silencio atónito. Zenobia, jadeando y agarrándose la garganta magullada, miró hacia el roble de donde había surgido la sombra. Una figura emergió de detrás del tronco, descendiendo al suelo del bosque con una gracia ingrávida. Llevaba una capa negra, cuya pesada tela parecía tejida en la oscuridad misma. La capucha, baja, proyectaba su rostro en una sombra impenetrable. Sus manos estaban cubiertas por elegantes guantes negros. Era Jai. Se había puesto la capa de ocultación que Glenda le había dado. Un artefacto diseñado para ocultar la presencia de un mago e incluso de los demonios de alto rango. Jai permaneció inmóvil. No buscó una espada. No dibujó un círculo mágico. Simplemente observó al vampiro con una mirada aterradora y estática. No hubo ningún movimiento repentino, ninguna respiración repentina, solo un hombre tranquilo, de pie. El vampiro siseó, agachándose. Entonces, la iglesia envió a un maldito mago para supervisar al exorcista, ¿eh? Qué gracioso, jajaja. Imagínate llamar a la práctica de la magia un ritual pagano solo para que ellos mismos se asocien a ella. ¿Qué? Cállate la boca, la voz de Jai surgió de las sombras de la capucha con un tono frío, plano y sin el menor temblor juvenil en un rumano fluido. La sonrisa del vampiro desapareció. Antes de sonreír, su ego regresó al darse cuenta de que su oponente estaba solo y era físicamente más pequeño que él. Hombrecito, soy un noble de la casa de Mantar. He probado la sangre de reyes y santos. ¿Qué eres sino una sombra en una manta? Jai cambió ligeramente de postura. Una pequeña chispa de fuego púrpura bailó entre sus dedos enguantados. Ahora, a bailar. Exclamó el vampiro antes de desvanecerse. Para el ojo humano, simplemente dejó de existir. Para Jai, era una mancha carmesí que se movía a gran velocidad. El vampiro lo rodeó, buscando una abertura, con sus garras silbando en el aire mientras ponía a prueba sus reflejos. Jai no se giró para seguirlo. No le hacía falta. Cerró los ojos y sintió el desplazamiento espacial. Cada vez que el vampiro se movía, creaba una onda en el espacio que activaba uno de sus hechizos espaciales. Dominio propio. El hechizo creaba una capa espacial de tela a su alrededor para detectar y anticipar el movimiento de su enemigo a través de la onda que creaba sobre la capa espacial que él mismo había plantado. Combinado con la activación instantánea de incinerar himno, creaba un impacto casi seguro. ¡Ay! Jai giró bruscamente, y su mano enguantada atrapó la muñeca del vampiro en el aire usando un simple encantamiento mágico. Sin embargo, Jai aún sentía tensión, ya que su dominio de la magia de encantamiento era muy inferior al de su magia espacial. Los ojos del vampiro se abrieron de par en par. Imposible. No golpeó. No pateó. Activó un ancla espacial localizada. El vampiro se quedó paralizado, su impulso chocó repentinamente contra un muro de espacio fijo. Antes de que el vampiro de la casa de Mantar pudiera reaccionar, la otra mano de Jai se disparó hacia adelante, con la palma abierta. Spring, una ráfaga de luz concentrada, impactó al vampiro en el pecho, creando una explosión que lo lanzó hacia atrás. El noble gritó cuando la luz atravesó su abrigo reforzado y comenzó a carbonizar su carne ancestral. Jai había aprendido que la mayor debilidad de los vampiros es la luz solar, y la luz en general, por lo que una ráfaga de magia de luz tiene casi el mismo efecto que el fuego en los humanos. Quema. Retrocedió, con humo saliendo de su torso, mientras su regeneración luchaba por mantenerse a la par del intenso calor. Tú. ¿Quién eres? El vampiro gritó furioso mientras Jai sentía que su poder interior se multiplicaba por 10. Pero no entró en pánico. Sus ojos color avellana brillaban bajo la capucha. Al dar un paso al frente, nadie notó nada más que un destello de llama púrpura que emanaba de su guante mientras miraba fijamente al vampiro. Jai abrió la boca con una voz que solo el vampiro pudo oír. Soy venganza. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.